planes para el Tren Maya? ¿Se dejan venir? ¿Qué opinas de todo este tema? Cuéntanos. Gracias, Lucero. Pues mira, yo creo que en principio la idea es buena. Lo que entiendo es que en lugar de que le compren los terrenos a los ejidatarios, que luego eso se complica por los derechos de vía, lo que están queriendo es que los aporten a una fibra y que de alguna manera se hagan socios. Ya los detalles económicos, a cuánto les tomarían el terreno y a qué derecho de dividendos tendrían, pues esos son detalles que no sabemos, pero en un principio la idea me parece adecuada. Enrique, el acuerdo comercial de Norteamérica se firmaría el próximo 30 de noviembre en Argentina, en el marco de la cumbre del G20. ¿Qué beneficios le implica al sector turismo aquí en México lo acordado ya en este documento? Bueno, primero yo creo que en general la certidumbre es algo positivo. En general el que se haya logrado renegociar este acuerdo con Estados Unidos y con Canadá es bueno. Y ya en el caso del turismo en particular, creo que el turismo de reuniones y convenciones, que es muy importante, el turismo de negocios, cuando vienen, por ejemplo, los técnicos de las armadoras norteamericanas, cuando vienen personas de empresas de la minería de Canadá, pues eso es algo que va a seguir generando crecimiento y oportunidades, precisamente porque hay un tratado renegociado. Yo creo que es positivo para el turismo, pero sobre todo para el turismo de negocios. Bien, en esta administración sabemos que México logró posicionarse dentro del ranking de los 10 destinos más visitados del mundo, pero ¿cuál consideras que fue el principal reto de este sector en los últimos 6 años? Yo creo que sobre todo ha sido la inseguridad. Yo creo que el principal reto para el país en general es la inseguridad y lo ha sido para el sector turístico, y tan es así que ya en el 2018 ya el crecimiento de los viajes de norteamericanos a México, de los que llegan sobre todo por avión, ya tuvo niveles de crecimiento muy inferiores a los de los años anteriores. Y no hay ninguna otra explicación más que la inseguridad. ¿Por qué? Porque incluso los norteamericanos están viajando fuera de los Estados Unidos a tasas muy altas, no así en México, y esto es que ya son muchos años de recibir malas noticias, y por el bien de los mexicanos primero, pero por el bien también del turismo y de otros negocios, sí tenemos que darle ya una solución definitiva al tema de la inseguridad en el país. Bien, Enrique, te relacionas con temas económicos y también financieros. En tu opinión, ¿cómo ves el crecimiento económico para México en los próximos 6 años ante distintos escenarios internacionales y, por supuesto, las propuestas de la próxima administración? En el caso concreto del turismo, preocupado porque el hecho de que no se genere o que no se esté aprobando el nuevo aeropuerto internacional de México, que es el que necesitamos los mexicanos, que es el que podrá recibir hasta 120 millones de viajeros, como Turquía acaba de anunciar su aeropuerto de 130. La alternativa que se ha planteado por el nuevo gobierno no es alternativa, no es comparable ni en términos de capacidad, no es comparable en términos de seguridad, no es comparable en términos de conveniencia. Entonces, no tener el nuevo aeropuerto es un impacto directo negativo al turismo. También, bueno, que nos quiten la promoción turística, que desaparezca en el Consejo de Promoción Turística de México para enfocarlo a la inversión del tren, pues me parece una muy mala idea. El tren puede ser una buena idea, pero si a cambio de eso le quitas la promoción. Y la otra, también en general, a veces algunas decisiones de política públicas no muy bien reflexionadas, un tanto precipitadas, que generan enormes costos. Yo he sostenido que, si bien es cierto que la corrupción es uno de los temas más delicados y que más agrava y agravia a los mexicanos, también las consecuencias negativas de malas políticas públicas suelen ser tan malas o mucho más malas que la propia corrupción. Entonces, muy preocupado de que a veces no están fundamentadas en la reflexión, en el análisis, en el debate, sino hay un poquito a veces de improvisación, y eso genera costos muy grandes, y que ¿quién los acabará pagando? El mexicano, el de a pie, el de a calle, las clases medias, los propios mexicanos, y más los que más lo necesitan. Esa parte me preocupa. Ojalá que mejore el proceso de toma de decisiones. Bien, Enrique, entre otras cosas, tienes experiencia en el sector bancario. ¿Qué opinas de la iniciativa de Morena sobre eliminar comisiones a los bancos? ¿Qué le implicaría al sector? Ese es un ejemplo. Yo creo que siempre se podrá, y yo creo que todos los gobiernos lo hemos hecho, en un diálogo con el sistema financiero primero, y sobre todo normalmente quien encabeza estas negociaciones primero es la propia Secretaría de Hacienda, que es la que tiene la responsabilidad de regular y de vigilar el buen desempeño de la banca. Es natural que se siente uno a ver qué cosas puede uno seguirle mejorando en términos de precios para el consumidor.
Pero ya con el antecedente de la medida del aeropuerto, se mete una iniciativa así de comisiones, pues el impacto ya lo vimos, Lucero, ya vimos una caída muy importante de la evaluación de los bancos. Y algunos dirían, bueno, ¿y a mí qué? No, a ti sí qué. Eso implicará tasas de interés más altas, porque si tienes pérdidas en comisiones lo vas a compensar en tasa, o puede significar que tengan menos recursos para prestar, o simplemente que también hagas ajustes en la plantilla laboral porque no te salen las cuentas. Yo creo que a eso me refiero. Ese tipo de decisiones de un gobierno que ya entra, lo normal es que se platiquen, por lo menos entre el Parlamento, entre la Secretaría de Hacienda y se negocie con el sistema financiero. No está mal que lo intenten hacer, no está mal que lo intenten hacer, pero no se puede hacer sin un diálogo inteligente y reflexivo y donde se analicen las consecuencias de las propuestas. Enrique Lamadrid, gracias por la comunicación. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Lucero.